Porque hay gente buena y gente mala, ¿no? Esa podría ser una de las preguntas. Ahora ya lo entendía. La gente es buena o es mala según se va haciendo. Porque todos en el inicio somos iguales, ignorantes, pero con la potencialidad de aprenderlo todo. Para mí el principio de la vida espiritual es ese. Somos como una semilla espiritual, ignorante de todo, pero con la potencialidad de aprenderlo todo. Y esa semilla espiritual, a raíz de ir ligándose a las formas del mundo material, va experimentando y aprendiendo, tomando decisiones que a veces son correctas, a veces son incorrectas, a veces avanzando más rápido, a veces avanzando más lento, según las decisiones que va tomando. Por tanto, para mí, las personas que yo antes veía como personas malas, ahora las defino como personas poco evolucionadas en el amor. Porque todavía su recorrido o es corto o van lentos. Mientras que las personas que yo antes definía como buenas son personas más evolucionadas en el amor. Su recorrido o es más largo o han ido aprendiendo más, de manera que ya todo aquello que han aprendido en otras vidas ya lo ponen de manifiesto en la vida actual. Y de esta manera ya no veo que el mundo sea injusto, porque el mundo es lo que las personas hacemos de él. Y el que actúa con egoísmo hace que el mundo sea un infierno, y el que actúa con amor hace del mundo un lugar bonito donde vivir. ¿Cuál es el problema del mundo? Que todavía predomina el egoísmo sobre el amor. Todavía los que quieren vivir desde el egoísmo tienen más fuerza que los que quieren vivir desde el amor. Pero eso se va poco a poco invirtiendo, va cambiando. Alguien podría decir, hombre, ¿cómo me dices eso si pones la televisión y parece que siempre el mundo vaya a peor? Aparentemente sí, porque lo que se pone en la tele es todo lo peor. Ahí no te van a poner algo que sea positivo porque eso no vende, ¿no? Siempre van a exaltar lo negativo. Pero aún así la evolución se va produciendo. Y a pesar de que en ciertos momentos podemos sentir que estamos al borde de la destrucción, ¿no? Como ocurre en estos momentos, ¿no? Con las dos guerras que salen en la tele y otras muchas que no salen, más un montón de cosas horribles que están ocurriendo en el mundo, pues nos da esa sensación, ¿no? Pero es que hace 2000 años el mundo no era mejor. Lo que pasa es que, claro, en aquella época no tenían misiles ultrapoderosos para cargarse el mundo. Si los hubieran tenido, no tengáis la menor duda que los hubieran utilizado. Pero la tecnología todavía no les llegaba para tanto, afortunadamente. Entonces el ser humano ha ido avanzando tecnológicamente y también moralmente. Lo que pasa es que moralmente va más lento. Entonces todavía parece que no se note tanto, ¿no? Pero si os fijáis cómo era la vida de los abuelos, de nuestros abuelos, y cómo es la nuestra, yo creo que un poco mejor sí que es. Hay más libertades, menos miseria, menos sufrimiento. Entonces yo creo que sí que va habiendo avances, lo que pasa es que van siendo lentos. Hay que mirar siempre con lejanía, ¿no? Perspectiva de mirar lo de atrás muy atrás y lo de adelante miremos muy adelante, porque si solo tenemos la perspectiva de una única vida física, no es fácil apreciar el avance, pero lo va viendo.